Hola, sean bienvenidos a otra sesión sobre orientaciones prácticas para el desarrollo de la lectoescritura y recuperación de aprendizajes. En esta sesión dialogaremos sobre lectoescritura inicial. Mi nombre es Jenny Guerra y es un placer estarles acompañando en otra sesión más. Gracias a cada uno de ustedes que nos sintoniza desde el canal oficial de YouTube. En esta sesión tendremos a dos invitadas especiales, licenciada Briseida Vázquez y licenciada Elizabeth Ardón, a quienes cedo la palabra para que puedan presentarse. Muchas gracias. Un gusto, Jenny, un gusto, Briseida. Mi nombre es Elizabeth Ardón y soy del Centro Escolar Cantón Los Zacatales. Es un verdadero placer acompañar en esta sesión tan bonita, ¿verdad?, en el que vamos a hablar del tema tan importante como es la lectoescritura. Mi nombre es Briseida Vázquez, soy especialista en educación básica. Para mí es un placer acompañarles de nuevo. Sé que en esta jornada voy a aprender muchísimo. Excelente. Antes de dar inicio a nuestro tema, realizaremos un feedback sobre la sesión anterior. Si recuerdan, en el webinar pasado comentamos un concepto tan importante como fue la conciencia fonológica. También conocimos dos elementos indispensables para el desarrollo de la conciencia fonológica, el circuito fonético y el circuito visual, los cuales son indispensables para el desarrollo de la lectura. No se olviden que conocimos de qué forma se genera el desarrollo integral del lenguaje. Antes, me gustaría que ustedes, estimadas y estimados docentes y personal técnico, nos comenten qué elementos fueron importantes de los webinars anteriores. No se olviden de dejarnos sus valiosos aportes en los comentarios. Antes de dar inicio al tema, queremos conocer el propósito de este webinar. Briseida, ¿nos acompañas a conocerlo? Con gusto, Jenny. El propósito de esta sesión es fortalecer los procesos comunicativos y de comprensión lectora en los primeros grados de educación básica. Esperamos que con nuestros aportes y, por supuesto, con todo lo que ustedes nos puedan compartir en el chat, sea posible. Sin más preámbulos, demos inicio a este tema de lectoescritura inicial. En los webinars anteriores hablamos sobre el proceso de aprendizaje y de lectoescritura en el nivel de educación inicial, parvularia, y en esta sesión hablaremos sobre el primer ciclo de educación básica. Bien sabemos que existen transiciones para pasar de un nivel a otro. Elizabeth, ¿nos puede comentar qué acciones o estrategias podemos implementar desde nuestra práctica educativa para que el niño asuma con entusiasmo y alegría este cambio? Con mucho gusto. Como usted lo acaba de mencionar, Jenny, es muy importante reconocer que la transición es un proceso de cambio y debemos acompañar de una forma bastante amena al niño y a la niña, ¿verdad?, para que pueda hacerlo en un ambiente bastante amigable. Y aquí podemos determinar algunas estrategias. Quizás iniciaríamos con el tema de las pasantías, ¿verdad? Es bien importante la pasantía, ya que esto permite que el niño y la niña, ¿verdad?, se vaya entrando a un ambiente de confianza, donde el niño reconoce al docente, reconoce el ambiente, y es ahí donde ya no va a ser un sujeto desconocido, un ambiente desconocido, sino que se va convirtiendo en mi segundo escenario, digamos, de aprendizaje. Seguido está el tema de la comunicación con el docente de parvularia. Nosotros, docentes de básica, siempre tenemos que mantener una buena comunicación con el docente de parvularia para que pueda hacernos de una forma bastante grata la entrega pedagógica, donde nos cuente qué necesidades puede presentar el niño. Ahí nosotros ya llevamos un bosquejo del niño y de la niña. Seguido son el tema de la ambientación, Jenny. El ambiente que nosotros generemos en el aula, ¿verdad? Ese tema visual también va a permitir que el niño llegue motivado a este nivel. Y así podríamos continuar con el tema de mantener algunas rutinas de la parvularia, porque así el niño no va a sentir esa desvinculación tan radical de un nivel con el otro. Entonces podríamos mantener rutinas bien prácticas, como una ronda, como un saludo, ¿verdad?, como un compartir, actividades que se desarrollaban en la parvularia. Entonces el niño y la niña, a la hora de enfrentarse en este momento, ya no se va a sentir frustrado, se va a sentir un ambiente ya familiarizado previamente. Entonces estas serían algunas de las estrategias que desde mi práctica podría comentar, Jenny. Sin duda, estrategias muy importantes para cada uno de nosotros que trabajamos en este nivel educativo del que nos hablamos. Ahora también vamos a hablar sobre un concepto importante que no tenemos que dejar de lado, que es la lectoescritura inicial.
Briseida, ¿nos podrías comentar a qué nos referimos cuando hacemos énfasis en este concepto? Por supuesto, Jenny, la lectoescritura inicial es lo que comúnmente conocemos como el proceso de aprender a leer y a escribir. Este proceso inicia en el primer ciclo y comprende los primeros 3 años, es decir, primero, segundo y tercer grado. Para que este proceso sea exitoso, como docente, tenemos que considerar como ciertos elementos clave. Primero, el vocabulario. Es importante que empoderemos, que generemos las condiciones para que las niñas y los niños puedan adquirir nuevo vocabulario o que puedan corregir, porque también en el contexto aprendemos a veces no de las formas correctas o no los términos, las definiciones correctas. Luego también la capacidad para comprender los significados, eso es lo que comúnmente conocemos como comprensión lectora. No se trata solo de aprender a leer y a escribir, sino que sepamos qué significa, cómo interpretamos el texto, para qué nos sirve, para qué se escribe, para qué nos va a servir. También tenemos la otra parte de la fluidez. Esto tiene que ver con la forma con la que leemos. Es rápido, lento, identificamos letras, palabras, etc. También un tema que se ha abordado acá en el webinar anterior, que es la conciencia fonológica. Y por supuesto esto viene acompañado de otro proceso que es los trazos. El hecho de escribir. A veces como docentes podemos cometer el error de dejarlo, limitarlo solo al uso de planas, que todos los días hacemos planas, llevamos a casa las planas, o incluso también los referentes de familia a veces esperan que los niños, las niñas vuelvan a casa con el cuaderno lleno de texto, pero no se trata de limitarlo a esta parte, sino que hay que trabajarla de diversas formas. Las actividades motrices, que pueden ser por medio de juegos, hay que explotar la parte lúdica, porque es la forma en la que vamos a aprender de forma divertida y no vamos a volver este proceso frustrante, porque saben que también sucede que muchas niñas, muchos niños, cuando se frustran ya no quieren ir a la escuela o lloran haciendo las planas. Así que hay que considerar esta serie de elementos. Es importantísimo estos elementos que nos acabas de compartir, Briseida. Sin duda muchos de ustedes, docentes que nos están sintonizando y personal técnico, ya conocían más de alguno de los que nos mencionaste. También es importante hacer énfasis en las estrategias que nos mencionabas para que el niño se adapte en la transición. Pero tenemos una duda que queremos hacer para ti, Elizabeth. ¿Qué podemos hacer para definir las estrategias que van a reforzar la lectura y la recuperación de aprendizajes de nuestros niños? Ok, Jenny, esta parte me gusta porque aquí el docente pone en juego pues esa observación y esa observación se refleja a través de un diagnóstico, de una caracterización. Aquí el docente determina las necesidades, las habilidades, la destreza, ¿verdad?, que el niño ya posee y a partir de eso comienza a estructurar una planificación que responda a las necesidades del niño y de la niña. Entonces, a partir de esa planificación, de ese análisis del diagnóstico, yo puedo decir, este método y esta estrategia voy a implementar en mi aula. Quizás también voy a retomar una parte muy decisiva, Jen, la comunicación con los padres y madres de familia, porque a la hora de definir qué método y qué estrategia yo debo comentárselo al padre y madre de familia, ¿verdad?, referente familiar, para que en coordinación seamos un equipo de implementar estrategias, para que no se vea desvinculado un lenguaje en la escuela, ¿verdad?, y un lenguaje diferente en la casa. Entonces ahí sería lo previo antes de hablar de estrategias. Qué interesante el concepto que mencionó Elizabeth, que es el diagnóstico. Creo que la mayoría de ustedes está familiarizado con este concepto porque es indispensable no utilizarlo dentro de nuestra práctica educativa. Sabemos que el diagnóstico es muy importante y que incluso en nuestra vida cotidiana lo aplicamos. Pero Briseida, nos gustaría conocer la importancia de aplicar el diagnóstico. Por supuesto, Jenny. Sabes que el diagnóstico es una responsabilidad profesional, ética, que nos va a ayudar para definir nuestra práctica pedagógica. Este diagnóstico lo tenemos que hacer al inicio de todo proceso, en este caso para el proceso de lectoescritura inicial. ¿Qué nos va a permitir un diagnóstico? Nos permite conocer las habilidades, las competencias que las niñas y los niños ya tienen. Como hemos dialogado, ellos vienen de una transición. Y también hablamos del tema recuperación de aprendizajes. Entonces,
qué aprendieron en el nivel de educación parvularia y por supuesto en el contexto de su familia. ¿Qué me va a permitir definir qué voy a trabajar? ¿Por dónde voy a empezar a trabajar? ¿Qué tipo de estrategia voy a implementar? ¿Qué tipo de recursos voy a diseñar? ¿Qué tipo de ambientación también debo colocar los rincones? Entonces me permite una variedad de cosas que están amarradas a mi intervención como docente. Por ejemplo, podemos hacer diagnóstico de la fluidez lectora, es decir, la velocidad con la que los niños y las niñas leen. Para hacer este diagnóstico lo podemos hacer de una forma sencilla y es categorizar en 5 niveles. La primera categoría es un niño no lector o una niña no lector. ¿Qué significa esto? Que esa niña o ese niño solo reconoce letras, no es capaz de leer palabras. Luego tenemos como una segunda categoría y es la lectura silábica, es decir, que el niño o la niña lee por sílabas. Luego también tenemos una categoría que es lectura palabra a palabra. Eso significa que justamente lee por palabras, ¿verdad? Y luego por unidades cortas, es decir, que el niño ya es capaz de unir tal vez un artículo o 2 palabras. Por ejemplo, la mesa sucia, entonces ya está uniendo palabras. Y luego tenemos la otra que es una fluidez lectora, que es como nuestro ideal, ¿verdad? Que todas las niñas y los niños puedan leer de forma fluida. Entonces, ¿para qué me sirve hacer un diagnóstico de fluidez lectora? Me servirá para decidir qué estrategia voy a aplicar, cuántos niños tengo en cierta categoría. Así me permitirá diseñar también las situaciones de aprendizaje. Entonces está vinculado a planificación y ejecución del proceso de aprendizaje. Qué interesante lo que nos acabas de comentar, Briseida. Esto de la recuperación de aprendizajes creo que es un tema bastante relevante para la mayoría de ustedes, docentes que nos están sintonizando y personal técnico, y que a muchos nos interesa porque sabemos que en nuestras aulas siempre vamos a tener categorizaciones, como tú lo mencionabas, y es por eso que también nosotros tenemos que adaptar las estrategias para recuperar aprendizajes. Es por eso que los invito a que nos acompañen a ver la siguiente estrategia, que lleva 2 propósitos principales: mejorar la fluidez lectora y recuperar aprendizajes. La siguiente estrategia se denomina formando palabras, la cual consiste en colocar tarjetas con sílabas o palabras para que puedan construir y ordenar palabras u oraciones. El objetivo es que los niños y las niñas puedan reconocer y formar diferentes palabras. Con tapones de botellas de diferentes colores representaremos las letras del abecedario y con un cartón con agujeros del tamaño de los tapones realizaremos un tablero. También se elaborarán tarjetas con palabras cortas que el niño deberá ir formando con los tapones. Cada vez que el niño o niña termine de formar una palabra, se le animará y felicitará. Hola Fabi. Hola. Nos vamos a divertir nuevamente, Fabi. Sí. Vamos a jugar un juego muy divertido y se llama Armando Palabras. ¿Quieres intentarlo? Sí, muy bien. Tiene una paleta y un pepino. Exacto, tenemos 2 palabras, una que dice paleta y otra que dice pepino. Así que la vamos a armar con estos taponcitos que ves por acá. ¿Ves? Tú vas a buscarlos y vamos a armar la palabra. Comencemos. ¿Qué otra palabra? ¿Qué otra letra? Muy bien. ¿Otra? Eso. Muy bien, Fabi. ¿Qué otras letras nos hacen falta? Te voy a acercar los taponcitos. Vamos. Vamos a presionarlos un poco más. Muy bien. ¿Y cómo dice acá, Fabi? Paleta. Paleta. Excelente. ¿Te parece si armamos la otra palabra? Sí, pepino, dice. Pepino. ¿Ya has comido pepino? Sí, me ¿Te gustó. gusta? ¿Y paleta? Sí. También.
Muy bien, vaya, formemos la palabra pepino. ¿Qué otra letra va? Después de la P. Eso. Te los voy a acercar. Los vamos a presionar. Eso. Nos falta una letra. Excelente, Fabi. ¿Y cómo dice? Pepino. Pepino. Muy bien. Pepino. Y con esto hemos terminado. ¿Te gustó jugar esto? Sí. Armando palabras. Muy bien, Fabi. Nos hemos divertido y hemos aprendido. ¿Ok? Hoy saludamos y decimos adiós. Bye. Los beneficios de la práctica de esta estrategia son: 1. El reconocimiento de las letras y formar palabras. 2. Incorporación de nuevas palabras. Y 3. Memorización de palabras. Retomando los conceptos anteriores como diagnóstico, categorización e identificación, es muy importante que cada uno de nosotros lo realice para seleccionar las estrategias adecuadas a las necesidades de nuestros niños. En muchas ocasiones tenemos elementos en nuestras casas o escuelas que pueden cumplir el rol de recursos didácticos. Por ejemplo, cuando vamos al súper podemos recolectar los envoltorios o etiquetas de los productos para formar un collage. Con este, haremos que el niño identifique letras, palabras y oraciones para estimular su proceso de lectura y para recuperar aprendizajes en caso de que sea necesario. Les invito a que compartan a través del chat las estrategias que ustedes conocen o que estén aplicando para reforzar la lectura. Continuaremos hablando sobre la comunicación y el pensamiento, dos habilidades interconectadas. Tengo una pregunta para ti, Briseida, que creo que la mayoría nos hemos hecho y ustedes también que nos sintonizan alguna vez se la han hecho, que es ¿a qué nos referimos cuando decimos que el niño y la niña ya sabe leer? Primero, considerar qué es leer. Leer es un acto del pensamiento, una acción cognitiva que nos ayuda a interpretar lo que leemos. Es decir, está vinculado a la comprensión lectora porque en esa interacción entre lector y texto debo descubrir cuál es el mensaje, qué significa. Por eso es muy acertado cuando nosotros como docentes decimos este niño o esta niña no sabe leer, al ver que solamente sabe decodificar en ciertos libros o en ciertos espacios, pero que cuando lo vemos, que queremos que lea en el periódico, por ejemplo, o en otro tipo de literatura, ya no sabe qué significa y cómo se lee, aunque sean las mismas letras en el mismo texto, ¿verdad? Entonces significa comprender el mensaje, saber interpretarlo y saber su significado, también expresarlo. Por eso es que está amarrada a la comprensión lectora y oral. La lectoescritura como tal, como su nombre lo indica, es un proceso de lecto y escritura. Y ahí es donde Elizabeth nos apoya diciéndonos en qué consiste también ese proceso de escribir. Sí, pues les cuento. La escritura también es un pensamiento, es una acción de pensamiento, es una actividad cognitiva que paralelo a ello lleva la acción de habilidades psicomotrices. ¿A qué nos referimos con ello? Pues nos referimos a que el niño tiene una intención a la hora de agarrar el lápiz, darle dirección al texto, ¿verdad? A la hora de hacer un grafema, él sabe a qué dirección lo va a hacer. Entonces a eso nos referimos con actividades psicomotrices. Entonces la escritura es considerada cuando nosotros convertimos el lenguaje oral en lenguaje escrito. Y aquí es bien interesante retomar un elemento. El niño no conoce aún los elementos así de forma estructurada, los elementos de la comunicación. Sin embargo, él sabe que su texto está escribiéndose para que alguien lo lea. Entonces sabe a través de ello que hay un emisor y que hay un receptor. A eso le denominamos escritura. Muy interesantes esos conceptos que nos han mencionado ustedes y sin duda es algo que tenemos que tener en cuenta para el enfoque comunicativo que nuestro currículo posee, pues es ahí donde incluimos el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Cuando nosotros hablamos de comunicación,
Nos referimos a aquello que tiene un propósito, es decir, donde hay una intención, ya sea un mensaje oral y escrito. Además, este sucede entre interlocutores reales y en situaciones concretas. Es por eso que se dice que no es tan necesario que nuestros niños dominen una estructura formal del lenguaje como la gramática y el vocabulario, sino que es importante que esos conocimientos ellos puedan aplicarlos en la realidad cuando interactúen entre sus pares. Es por eso que surge aquí una duda, Elizabeth, y es que cómo el docente va a aplicar el enfoque comunicativo dentro de su práctica pedagógica. Muy bien. Hablar del enfoque comunicativo no es otra cosa que hablar de expresiones, de lograr expresarnos tanto de forma oral como de forma escrita. Cuando nosotros logramos hacer eso, como tú bien lo mencionabas, Jenny, en situaciones reales, estamos hablando del enfoque comunicativo. El enfoque comunicativo, como bien lo establece, el docente tiene un rol bien decisivo y debe generar ciertos elementos para poder fortalecerlo o desarrollarlo. Entre ellos tenemos identificar las necesidades y los intereses del niño, porque así lograremos crear situaciones en las que el niño sienta esa confianza, esa apertura para poder expresarse. Y aquí se me viene a la mente, ¿verdad? Hay algunos niños que les gustan mucho los dinosaurios, otros que están en la etapa de princesas, otros que están en la etapa de monstruos, otros que quieren saber lugares, conocer comida. Entonces, eso nos está dando la pauta para generar espacios, temas de conversación, que el niño logre comunicarse. Ahí tenemos algunos elementos, Jenny. Sin embargo, también retomo el tema de la sistematización. Es bien importante que el docente sistematice, observe, ¿verdad? Se convierta en eso, en ese observador de cómo va evolucionando el niño y la niña y lo logre escribir, ¿verdad? Y también podríamos retomar un elemento muy importante también, que es el hecho de que el niño y la niña, ¿verdad? Vea a su docente como un ente par, que a la hora de la planificación no me vea yo externo a ella, sino que también si voy a hablar sea un modelaje. Yo inicie las conversaciones para que después de la apertura, para que el niño y la niña las continúen. Entonces ahí estaríamos desarrollando el enfoque comunicativo. Qué interesantes esos términos que nos mencionaba de la comunicación y la escritura y cómo el docente puede estimular y apoyar al niño para que lo utilice. Es por eso que lo invitamos a que nos acompañe a ver la siguiente estrategia que hemos denominado la alcancía de palabras. Y no se olvide que continuaremos con nuestro otro tema, que es la comprensión lectora. En esta ocasión les daremos a conocer la estrategia la alcancía de palabras, la cual consiste en que el niño o la niña pueda escribir nuevas palabras en monedas de papel y depositarlas en una alcancía previamente elaborada. El objetivo de esta estrategia es que los niños aprendan las palabras y comprendan su significado. Para desarrollar esta actividad necesitaremos una caja que servirá como alcancía, la cual deberá estar debidamente adornada, y monedas de cartón con letras. Se le dará al niño o niña una palabra, la cual depositará letra por letra en la alcancía. También le preguntaremos al niño o niña el significado, y si no lo sabe, se le explicará en palabras sencillas. Hola. Hola, Fabi. ¿Cómo estás? Bien. Fabi, hoy tenemos un nuevo juego. ¿Te gustaría jugarlo, Fabi? Sí. Este juego se llama la alcancía de palabras. Vaya. Fíjate que en esto que es una monedita, vamos a escribir palabras y luego las vamos a depositar acá. Vamos a ahorrar nuevas palabras para conocerlas. ¿Te gustaría hacerlo, Fabi? Muy bien. Yo te voy a decir la primera palabra y tú la escribes y la vamos a depositar en nuestra alcancía. Muy bien. Escribamos la palabra, Fabi. Palmera. Eso, muy bien. Palmera. Excelente, Fabi. Palmera. Palmera. Hoy la vamos a depositar acá. Espacio. Y muy bien. Y ya borramos nuestra primera palabra. Palmera. ¿Qué significa palmera, Fabi? ¿Qué es una palmera? ¿Qué es una palmera? ¿Es un animal? No. ¿Un insecto? No. ¿Es un ave? No. ¿Una planta? Sí.
Muy bien, es una planta, Fabi. Ahora, ¿qué palabra te gustaría a ti escribir? Piensa tú en una palabra. Escribámosla. ¿Abejita? ¿Te gustaría escribir abejita? Escribámosla. Muy bien. ¿Con qué palabra, con qué letra inicia esta palabra, abejita? ¿Fabi? Con la A. Con la A, muy bien. ¿Y qué es una abejita? Un insecto. Abejita, muy bien, Fabi. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde la depositamos? En nuestra alcancía. Muy bien, abejita. Y esta es nuestra segunda palabra que hemos aprendido. Muy bien, lo has hecho muy bien. Y ahora la planta de espinas. Una planta de espinas. Pues entonces escribamos planta. ¿Con qué letra inicia esta palabra, Fabi? P. Con la P. Planta. Muy bien, Fabi. Excelente. ¿Y la depositamos a dónde, Fabi? En la alcancía. Despacito. Yo la deposito. Ajá, la vamos a poner acá, en la alcancía. Planta. Muy bien, Fabi. Eso ha sido todo. ¿Te gustó este juego? Sí. Hemos aprendido. ¿Cuántas palabras aprendimos? 3. 3 palabras. Muy bien. Ahora decimos adiós. Adiós. Los beneficios de la práctica de esta estrategia son: 1. Mejorar la memoria. 2. Desarrollar la concentración. 3. Mejorar la fluidez lectora. Y 4. Ampliar el vocabulario. Cuéntanos, Briseida, ¿qué te pareció la estrategia que acabamos de ver? Jenny, esa ha sido una estrategia fantástica, justamente porque viene a enlazar todo lo que nosotros hemos dialogado. Una de las riquezas es el fortalecer el vocabulario, porque también el niño o la niña le va dando significado, y no solo eso, sino que lo va vinculando a su realidad, a su entorno. Otro elemento importante es la expresión oral, esa parte tan importante porque en muchas ocasiones, en muchos contextos, pues tenemos pena, y es porque no se ha trabajado como se debería hacer esa habilidad o esa competencia de saber explicarnos, saber expresarnos en público, y que bueno, que desde el inicio de la lectoescritura inicial lo podamos ir haciendo. Es fabuloso ver también cómo podemos aprender entre iguales, y que la maestra o el maestro da la libertad para que el niño o la niña vaya construyendo aprendizajes significativos y pertinentes de acuerdo a su realidad y a su contexto. Excelente, como tú nos comentabas, Briseida. Otro elemento importante que esta estrategia abona es a la comprensión lectora, tema que profundizaremos a continuación. Muy bien, ahora hablaremos sobre el concepto de comprensión lectora. Cuando hablamos de este concepto es inevitable no hacer referencia a 3 elementos que lo componen, los cuales son entender, recordar y encontrar un significado de lo que se ha leído, y de igual manera saber expresar la idea de lo que se ha entendido. Un estudiante debe aprender a decodificarlo de manera automática, es decir, que tenga una lectura fluida. De igual manera, el lector debe monitorear el proceso de lectura y verificar si las estrategias que está implementando son las adecuadas para comprender un texto. Es por esto que, Elizabeth, queremos saber qué factores influyen en la comprensión de un texto. Muy importante lo que acaba de mencionar, Jenny, pues algunos de los factores que influyen a la hora de una comprensión del texto tenemos en cuenta lo siguiente. Primero, el lector. Esa persona, ese ser único que se enfrenta al texto, que trae emociones, sentimientos, ¿verdad? Conocimientos sobre ese tema. No es lo mismo leerle un cuento a un niño, por ejemplo, que le gustan pongamos el ejemplo de los animalitos, como a un niño que le tiene fobia. Entonces la emoción que pueda sentir frente a
frente a este texto, ¿verdad? Va a ser muy diferente. A eso le llamamos el lector. Luego viene el segundo elemento, que es el texto propiamente. A esto nos referimos a la estructura del texto. Si estamos hablando de un poema, de una noticia, ¿verdad? Entonces va a ser muy diferente a la estructura que nos enfrentamos, la intención textual. Y tenemos un tercer elemento, que es ¿para qué leo? ¿Con qué intención yo estoy leyendo? Y es aquí donde vemos el tema de la motivación. Y la motivación la podemos determinar de la siguiente forma, generalizada. Es que a mí me gusta leer todo lo que existe, toda la literatura, tengo interés por ese texto, ¿verdad? Cualquier texto me va a parecer interesante. También está la motivación que puede ser concreta, que yo me inclino hacia un tema específico. Entonces yo les ponía el ejemplo al inicio de cuando a mí me gustan los dinosaurios, o cuando a mí me gustan los monstruos, o cuando a mí me gusta X situación. Entonces el niño se va a inclinar porque le leamos de ese tema específico. Entonces a eso le llamamos motivación concreta. Y está la intrínseca y la extrínseca. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo voy a leer por cumplir un objetivo específico. Podría ser cumplir con una tarea, o podría ser que tenga un factor externo que me motiva a leer, cumplir o también evitar un castigo o ganarse un premio. Esas podrían ser algunas de las motivaciones que yo tenga a la hora de querer leer. Entonces estos tres factores son muy decisivos a la hora de enfrentarnos a un texto y específicamente comprender ese texto. Excelente, muy buenas aportaciones las que usted nos ha dado, Elizabeth. Sin duda este día nos llevamos grandes aprendizajes significativos para cada uno de nosotros y para los que nos están sintonizando. Bien se dice que los grandes lectores poseen grandes habilidades de decodificación, y esto es importante porque dentro de esto podemos encontrar tres elementos esenciales. Los tres elementos son comunicación, decodificación y metacognición. Esos dos primeros los hemos visto con anterioridad, pero nos gustaría profundizar el tercero. Briseida, ¿podrías decirnos qué es la metacognición? La metacognición es el proceso de reflexión que hace el lector sobre su proceso de lectura. Esta implica tres grandes momentos: antes, durante y después. En el antes es la parte de la planificación, que está vinculada a lo que nos mencionaba Elizabeth, que es qué voy a leer. Luego el durante es dónde, en qué espacio lo estoy haciendo, qué tipo de lectura es la que voy a realizar, y dentro de ese mismo durante también viene la fase de monitoreo, porque imagínate, tú lees algo y dices, no lo comprendí. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a leer, pero ese proceso es como bien propio, es bien consciente, bien mío, y digo, no lo comprendí, volveré a leer. No espero que me venga de una indicación externa, por eso es autorreflexión, porque lo hago yo la persona que lee. Y luego viene la parte de evaluación, y es ver qué aprendí, qué comprendí, qué significados puedo generar a partir del texto que he leído. Saben que la metacognición y la comprensión lectora son procesos invisibles. Entonces ahí viene lo complejo para nuestro rol como docentes, y es cómo voy a valorar o cómo me voy a dar cuenta de que están aprendiendo, están comprendiendo y tienen un proceso de metacognición bien desarrollado si no lo puedo ver. Es ahí donde podemos aplicar el pensar en voz alta, es decir, generar estrategias que lleven al estudiantado a que exprese lo que él piensa o lo que ella piensa. Solo de esa forma vamos a poder darnos cuenta cómo se expresa y si de verdad lo que expresa es coherente con lo que ha leído. Sin duda muy complejo este término que nos has definido, Briseida, pero creo que estos aportes nos ayudan para aclarar las dudas que teníamos sobre esto. Les invito a que entren al chat y abran el enlace que hemos colocado, en el cual los redirigirá a un formulario donde encontrarán el registro de asistencia a este webinar. También les invito a que nos acompañen a ver la siguiente estrategia, que posee el propósito de fortalecer la comprensión lectora. Nuevamente queremos darles a conocer una estrategia muy divertida, la cual se llama el dado lector. Esta consiste en que un niño o una niña, de manera voluntaria, lea un cuento. Posteriormente, se lanza el dado, el cual tendrá en cada uno de sus lados una interrogante. Estas pueden ser: ¿de qué se trató la lectura? ¿Cuál fue tu personaje favorito? Describa al personaje que no te gustó, entre otras. El objetivo es poder desarrollar
el enfoque comunicativo y la metacognición. Para desarrollar esta actividad necesitaremos una caja de cartón para elaborar el dado lector, un cuento corto y preguntas escritas en papel sobre el cuento. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿Cómo te llamas? Fabio. Fabio, qué lindo nombre y qué hermosos colochos. Gracias. Cuéntame, Fabio, ¿te gusta leer? Sí, ¿Quieres que leamos un cuento este día? sí, Vaya, muy bien. ¿Me vas a ayudar a leerlo? sí. ¿Qué te parece si leemos un cuento que es muy bonito y se llama... es una sorpresa. La abejita y la flor de miel. Vaya, lo voy a leer. ¿Quieres leerlo tú? Pero sí. Muy bien, Fabio. Entonces lo vamos a leer. ¿Qué te parece? Sí. Ok, ¿vamos, Fabio? Había amanecido, era hora de desayunar. Abejita preparó su cabecita, gira, gira. Gira y gira. Preparó sus alitas, bate, bate. Preparó su colita, menea, menea. Y voló, voló, voló muy lejos, hasta que llegó a la selva. Encontró una planta de dientes afilados. ¿Eres tú una flor de miel?, le preguntó. No, le dijo la planta de dientes afilados. Yo no soy una flor de miel. Soy una planta carnívora. Oh, una planta carnívora. ¿Y cómo le hace la planta carnívora? ¿Y qué sigue, Fabio? Y siguió cazando mosquitos. Veamos qué hace ahora. La abejita preparó su cabecita, gira, gira, gira. Gira y gira. ¿Y luego? Preparó sus alitas, bate, bate, bate. Preparó su colita, menea, menea, menea. Y voló, voló, voló más lejos, hasta que llegó a la playa y encontró una planta de cabellos largos. ¿Eres tú una flor de miel?, le preguntó. No, le dijo la planta de cabellos largos. Yo no soy una flor de miel, soy una palmera. Y siguió bailando al mar. ¿Y ahora qué sigue? Viejita preparó su cabecita de gira, gira. Gira, gira. Preparó sus alitas, bate, Bate, bate. bate. Preparó su colita, menea, menea. Y voló mucho más lejos, hasta que llegó al desierto y encontró una planta de uñas puntiagudas. ¿Eres tú una flor de miel?, le preguntó. No, dijo la planta de uñas puntiagudas. Yo no soy una flor de miel, soy una zarza de espinas. Toc, 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 ¿Cómo le hacía la zarza? toc, toc, toc. Muy bien, sigamos. Y siguió tostándose al sol. Abejita estaba cansada. Preparó su cabecita, gira, gira, gira. Preparó sus alitas, bate, bate, bate. Y preparó su colita, menea, menea, menea. Y voló, voló, voló muchísimo, hasta que llegó a una montaña que encontró una planta de cachetes colorados. ¿Eres tú una flor de miel?, preguntó muy cansada. Sí, dijo la planta de cachetes colorados. Yo soy una flor de miel. Tin, 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 tin. Y siguió practicando con todas sus hermanas. La luna llevó a Abejita de regreso a casa con miel suficiente para el desayuno de muchas y muchas mañanas. Muy bien, qué hermoso cuento, ¿te gustó? Sí. Ahora vamos a hacer un juego, ¿te parece? Sí. Y vamos a hacer un juego con algo muy bonito que se llama el dado lector. Lo tengo por acá. ¿Quieres jugar? Vamos a hablar, vamos a platicar sobre este cuento que leímos. ¿Cómo se llama el cuento? La abejita y la flor de miel. Muy bien, entonces vamos. El juego consiste, mira, Fabi, en que vamos a girar el dado y muy suavecito, ¿verdad? Lo vamos a tirar por acá y vamos a después a responder unas preguntitas que están por aquí. ¿Te parece? Sí. Bueno, lo vamos a intentar. Intentámoslo.
Muy bien, ¿qué dice? Describe al personaje que te gustó. De este cuento, Fabi, que leímos, ¿cómo era el personaje que más te gustó? ¿Qué personaje te gustó? Abejita. Abejita. ¿Y cómo era la abejita? Muy aventurosa. Ah, ¿y qué más viste en la abejita? ¿Qué más te gustó de la abejita? De que al fin encontró miel. Sí, encontró la miel para muchos desayunos, ¿verdad? ¿Te parece si lo giramos otra vez? Sí. Muy bien. Y dice, salió la misma pregunta, Fabi. ¿Lo volvemos a tirar una vez más? Pero aquí dice describe al personaje. Perdón, describe al personaje que no te gustó. Muy bien. ¿Qué personaje no te gustó del cuento, Fabi? Concentración. ¿Qué personaje no te gustó? Quizás la planta de espinas. Ah, la planta de espinas, la carnívora. ¿Por qué no te gustó esa? Porque podría pinchar a la abejita. Tienes razón, era peligrosa para la abejita, ¿verdad? Sí. ¿Te parece si lo tiramos una vez más? Sí. Muy bien. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó del cuento? Lo que más te gustó. De que la palmera estuvo cantándole al mar y bailándole también. Ah, esa palmera era muy divertida, ¿verdad? Y era muy cantarina. Sí. Muy bien. Entonces, ¿te gustó este juego, Fabi? Sí. Muy bien. Ahora digamos adiós. Bye. Bye. Adiós, bye. Algunos de los beneficios de esta estrategia son trabajar la metacognición, permitir a los niños poder manifestar sus respuestas y comunicarlas a los demás, y facilitar la comprensión lectora. Muy interesante la estrategia que acabamos de ver, pero Briseida, nos gustaría que tú nos ampliaras más otras orientaciones para que el personal docente y técnico que nos esté sintonizando pueda tener otras estrategias para fortalecer la comprensión lectora. Claro, Jenny. Como personal docente podemos aplicar la secuencia didáctica ADD, que significa antes, durante y después de la lectura. Anteriormente he mencionado estos momentos, pero enfocados desde la metacognición, lo que significa que, o cuál es la diferencia, que en la metacognición la persona que decide qué actividades va a realizar antes, durante y después de la lectura es la persona lectora. En este momento ya lo vamos a enfocar desde la parte pedagógica del docente. Es la persona que se encargará de organizar todas las actividades que vamos a realizar en los 3 momentos. Por ejemplo, antes, ¿qué podemos hacer en el momento antes de la lectura? Puedo presentarle al estudiantado el título o una imagen alusiva a la lectura y preguntarles de qué piensan o acerca de qué creen que se va a tratar la lectura. Y ellos van a imaginar, van a proponer nuevas ideas. Luego también pueden generar nuevas hipótesis. Esto da paso para que ellos puedan pensar y tener creatividad en lo que van a proponer. Luego, durante la lectura pueden hacerse diferentes estrategias. Puede ser la dramatización, el cambio de roles, lectura dirigida, lectura grupal, lectura en voz alta, lectura colectiva. Hay muchas estrategias de que inicias leyendo tú, luego él y luego yo, y así sucesivamente hasta que todos participen, porque también la idea es que todo el estudiantado pueda participar y potenciar la lectura. Luego, después de la lectura del texto, podemos también hacer la síntesis, preguntas generadoras, pero vale la pena mencionar que no nos podemos limitar solo a preguntas generadoras acerca de la lectura, sino generar otras estrategias como dibujar, diseñar otra historia a partir de la que ya leímos, cambiar personajes, cambiar finales, cambiar inicio, ahí a la creatividad del estudiantado. También se pueden crear infográficos, materiales didácticos complementarios. La idea es ver en qué nivel alcanzamos la comprensión lectora, siempre favoreciendo el enfoque comunicativo, es decir, la parte de escribir y también la parte de comunicar en forma oral.
Muy interesantes los aportes que tú nos has brindado, Briseida. Serán necesarios para todos los docentes y muy importantes para cada uno, y yo sé que bastantes tomarán nota para poder incorporarlos dentro de su práctica pedagógica. Lastimosamente hemos llegado al final de esta sesión, no sin antes recordarles que tenemos a disposición el site donde colocaremos el material bibliográfico y multimedia de los webinars anteriores y de este. También recordarles que dentro del mismo site tenemos la guía para que ustedes elaboren y nos digan qué estrategia han implementado o cuál les gustaría implementar, describiéndola paso a paso. Muchas gracias por habernos acompañado, Briseida y Elizabeth. Sin duda nos llevamos muchos aprendizajes significativos que emplearemos dentro de nuestra práctica pedagógica y esperando puedan acompañarnos en eventos futuros. No se olviden de sintonizarnos en nuestro próximo webinar. Hasta la próxima.